profundidad, sencillez, y que este tiempo sea un tiempo de edificación. En el santo y precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Jesucristo. Amén y amén. Vamos a comenzar. He tratado por todos los medios de poder mejorar en cuanto a que corro las diapositivas. No sé por qué. He seguido todos los pasos, sigo todos los pasos. Voy a intentar una vez más. Y si no, también le envío al hermano Henry para que pueda compartir. Pero tratemos de compartir una vez más. Estoy haciendo todo lo que supuestamente se debe hacer, pero no sé qué ocurre. Hay algo que está pasando. Me dicen si no está corriendo, por favor, porque yo desde acá no puedo realmente ver si está corriendo o no está corriendo. Yo estoy haciendo correr las diapositivas, pero se fijan y no corren. Entonces, comencemos. Ya hemos visto todas las reglas, no todas, porque en el texto que ya salió de la materia de hermenéutica, hay otras reglas más que la vamos a ver posteriormente, no son las más importantes. Hemos visto las más importantes en cuanto a las reglas y métodos de interpretación. Ahora entramos a lo que son métodos de interpretación bíblica. Hay diferentes métodos. Tenemos que entender que el método determina cómo va a ser nuestra interpretación. Métodos incorrectos nos van a dar una interpretación de un pasaje bíblico incorrecto. El método o métodos correctos nos van a dar una interpretación correcta. Vamos a ver en primer lugar 4 métodos incorrectos, que realmente no nos van a mostrar una interpretación bíblica acorde. ¿Ya? ¿Qué dice Tomás Fontaine? Hay 4 métodos de interpretación equivocados, de uso o en uso común, que merecen ser examinados. Cada uno tiene algo en su favor, aunque cuando se aplican rígidamente los errores de cada uno son manifiestos. Ahora, puede tener algo, mucho o poco en su favor, pero basta con que ya tenga aspectos que son negativos, que no son adecuados, que son errores, nos van a dar ya una interpretación incorrecta. Estos 4 métodos incorrectos, de nuevo, incorrectos, no verdaderos, falsos, no adecuados, inadecuados, no buenos, malos métodos, son el racionalista, el literalista, el alegórico y el dogmático. Repitamos: el racionalista, el literalista, el alegórico y el dogmático. Son 4 métodos incorrectos que no debemos utilizarlos, porque si lo utilizamos nos va a dar una interpretación no bíblica, una interpretación errónea, una interpretación falsa. Paso a la segunda diapositiva. Me avisan si corre o no corre. Ya, espérenme. ¿Corre, hermanos, o se ha quedado fijado? No corre, pastor. ¿No corre? No, pastor, no corre. Ya, no sé, yo no entiendo por qué. No sé si está el hermano Henry. Pastor, sí, pastor, aquí estoy. A ver, le voy a sugerir una manera más. Ponga a presentar, estaba bien, solo que nuevamente intente compartir pantalla, pero busque, ahí tiene que estar abierta la pantalla que está compartiendo ahí en el Meet. A ver, intente una vez más compartir. Ya. Hice todo, hasta vi tutoriales, pero me muestran todo lo que he hecho. Ahí Ya. está compartir y me sale pestaña,
Ventana, pantalla completa. Pantalla completa se intenta, pastor. Me sale la pantalla de la reunión. No me sale Sí, lo que tengo abierto. no, a ver, está bien, está bien. Haga esa pantalla completa y luego vuelve a su presentación. A ver, vamos a ver cómo sale acá. Ya. Ahora, Está ¿sale cargando, o a no ver. sale? Estamos esperando que esté cargando, pastor. Puso presentar, Sí, está. Está en la porque no, segunda diapositiva, claro, ¿no? pero no, cuando hizo pantalla completa, hizo Sí. compartir, porque todavía no sale, no está saliendo en su pantalla. No me sale la opción de compartir. Ah, sí. Ya. Espéreme. Se está jugando conmigo la... Ahora, sí, a ver, veamos. Haremos lo mismo. Ahora sí. Sí, ahora sí, pastor. A ver, corra a la diapositiva, una diapositiva anterior. Deme un segundo. Ahora sí. ¿Sí? Debería Sí, ser la primera. ahora sí, pastor. Sí, ahora está Ok. perfecto. Muchas gracias, hermano Henry. Muchas gracias. Ahora, el primer método incorrecto de interpretación es el racionalista, ¿ya? Su mismo nombre lo dice. Hay muchas cosas que no están en la diapositiva y que yo voy ampliando, así que no, ¿ya? Su mismo nombre lo dice, racionalista. Se centra en la razón. Todo lo que pueda ser explicado por la razón es verdadero. Lo que no se puede explicar por la razón no es verdadero. ¿Cuáles son sus características de este método de interpretación incorrecta? Somete toda la escritura al juicio humano, o sea, al conocimiento humano. Cada sección de la escritura es juzgada por el juicio del hombre, por el conocimiento del hombre. Y el hombre determina si esta escritura es veraz o es falsa. Si realmente lo que está narrando es correcto o es incorrecto. Su conocimiento, su racionalismo tiene que estar de acuerdo con lo que narra el pasaje bíblico. Si no, es falso. Somete toda la escritura al juicio humano, o sea, al conocimiento humano, para determinar la validez o historicidad de sus declaraciones. Ahora hay un elemento bien importante. Si nuestra razón simplemente es el árbitro, el juez, para determinar lo que es verdadero o es falso en la escritura, lo que es sobrenatural va a ser totalmente dejado de lado. Los milagros, por ejemplo, ¿qué es un milagro? Es un acto, una acción que ocurre donde Dios de forma sobrenatural deja de lado las leyes naturales o físicas, perdón, que él ha establecido para poder administrar, gobernar, controlar su creación. Por ejemplo, vimos el anterior sábado cómo el Señor Jesucristo en los tres evangelios sinópticos, en Mateo, Marcos y Lucas, manifiesta su autoridad sobre la naturaleza, manifiesta su autoridad sobre la naturaleza inanimada y en cierta forma, con su palabra decretiva, le ordena que cese cuando se desata una tormenta en el mar. Cesa, cálmate, detente.
Y es como si la misma naturaleza tuviese oídos y escucha a su creador. Y la tormenta se detiene. El racionalista, ¿qué va a decir? Eso no es verdad. Nadie puede obrar con la naturaleza. Nadie puede mandar a la naturaleza. Está simplemente todo supeditando a lo que le dice su razón, lo que le dice su conocimiento. Ahora, no nos olvidemos, el pecado ha afectado de forma severa todas las partes constitutivas del hombre, sus emociones, su intelecto, su mente, ha sido afectado por el pecado. Si ha sido afectado por el pecado de forma severa, esta mente y este conocimiento no está capacitado para poder entender lo sobrenatural, lo milagroso. El Señor Jesucristo, a muchas personas que habían muerto, los resucitó. Esto va contra las leyes físicas, pero es un milagro. Es un milagro. Por ejemplo, estos mismos dicen que los evangelios de Mateo y Lucas fueron escritos después del año 70 después de Cristo. ¿Por qué? Y los ortodoxos, los conservadores dicen, no, que tiene una fecha temprana, entre el 50 y el 60, ¿ya? Después de Cristo. Pero no después de 70. Estos liberales, ¿por qué quieren darle una fecha tardía a estos evangelios? Porque en el sermón escatológico, el Señor Jesucristo anunció, profetizó que el templo sería destruido y que no quedaría piedra sobre piedra. Ahora ellos dicen, ¿cómo pudo saber lo que iba a ocurrir? Es que el evangelio fue escrito después de la destrucción y con datos ya y con hechos ya acontecidos, simplemente se dio esto. No, el Señor Jesucristo profetizó y como profeta la destrucción del templo, y el templo fue destruido el 70 por el general Tito, que luego fue emperador de Roma. Jerusalén fue destruido, el templo fue destruido, los judíos fueron dispersos y desde entonces no hay un templo en Jerusalén. Tampoco hay necesidad de que haya, porque todo lo que es el sistema de sacrificios, el oficio sacerdotal, se cumplió en la cruz mediante Cristo, ¿no? Ahora, afirma que lo sobrenatural debe ser interpretado mediante el uso de la razón. La razón del hombre que ha sido afectado por el pecado, que ha sido oscurecido por el pecado, ¿cómo puede interpretar de forma correcta lo sobrenatural, lo espiritual? El hombre natural está ciego, está muerto, no lo puede hacer. Los que usan este método juzgan de antemano una de las pretensiones fundamentales de la Biblia, que Dios interviene de manera sobrenatural en los asuntos de los hombres. Por ejemplo, en teología bíblica, la teología bíblica nos dice que Dios se va revelando de forma progresiva en la teología del Antiguo Testamento, a través del desarrollo histórico de Israel. Pero no solo de Israel, sino de las naciones vecinas de Israel. Y muchas veces Dios se manifiesta de una forma sobrenatural. Por ejemplo, las 10 plagas no fueron eventos o acciones sobrenaturales que Dios manifestó para juzgar a Israel mediante Moisés y juzgar y
manifestar lo vano de los dioses egipcios, cada una de esas plagas simplemente iba en contra de un dios egipcio. Cuando el agua fue convertida en sangre, ¿qué manifestó? El Nilo no es Dios. Cuando hubo tinieblas y no hubo día, fue en contra del sol. El sol no es Dios. La última plaga, la muerte de los primogénitos. Según los egipcios, el faraón era Dios. Y su hijo, el futuro faraón, también era Dios. Pero cuando muere el hijo del faraón, ¿dónde está ese Dios? ¿Y dónde está el padre Dios, el padre faraón, que no pudo impedir la muerte de su hijo? Pero todo ese evento se manifiesta, ¿no? El cruce de Israel por el mar Rojo. Son eventos sobrenaturales. Dios interviene en la historia, no solo de Israel, sino de las naciones. Como decía Nabucodonosor en Daniel 4, 34, 35, Dios hace lo que quiere en el ejército del cielo y de la tierra. Y es la verdad, pues. Tenemos el único Dios todopoderoso. El intérprete racionalista considera que los milagros de la Biblia simplemente fueron eventos naturales, los cuales deben ser explicados mediante las leyes físicas. Es que un milagro va sobre las leyes físicas que el mismo Dios estableció para que rijan su creación. Dios no está supeditado a estas leyes que Él estableció. Él está sobre esas leyes. Y cuando Él quiere, pasa sobre esas leyes. ¿Se dan cuenta? Eso es un milagro. Un evento que va sobre estas leyes físicas. ¿Pero qué dicen los racionalistas? No. Todo tiene que ser explicado de forma natural. Mediante las leyes físicas. Nada puede estar por encima. Dios sí. Porque Dios estableció esas leyes. Este método estaba especialmente en boga durante el siglo XIX, ¿no? Su inicio, y continúa hasta la actualidad. Sin embargo, será justo observar que en los últimos años ha perdido mucho terreno aún entre los teólogos más liberales. Y es por eso que estos teólogos liberales y anchos, que no son teólogos bíblicos o teólogos veraces o buenos teólogos, sino son malos teólogos, aún niegan la inspiración, la inerrancia, la infalibilidad de la Biblia. Simplemente manifiestan que está plagada de errores. El método racionalista, este método consiste en estudiar las escrituras bajo la óptica de la razón. Se busca entender la palabra de Dios usando la razón. Este método se desarrolló en el siglo XIX, cuando el pensamiento filosófico giraba en torno a la infalibilidad de la razón. No, la razón no es infalible, la Biblia es infalible. No tiene error. Inspirada por Dios, verbal y plenariamente. Inerrante. Pero la razón humana sí es totalmente falible, contradictoria, limitada, temporal. Y ha sido afectada de una forma bastante severa por el pecado. Se endiosó el razonamiento humano, creyendo que no existía nada superior. Si a través de un proceso lógico se llegaba al razonamiento, como resultado todo tenía que ser natural y razonable. Este método desterró todo lo sobrenatural y milagroso. Mucho de lo que estamos compartiendo en las diapositivas está en la separata del curso de hermenéutica del seminario. Por ejemplo, la historia del cruce del Mar Rojo, Éxodo 14. Es un milagro por donde se lo quiera ver. ¿Se dan cuenta? Pero, ¿qué dice el racionalista? No cree que hubo una intervención divina, sino que una vez cada miles de años viene un recio viento oriental y seca parte del mar. Y en ese preciso momento Israel cruzaba. ¡Qué sincronía! ¡Qué armonía! ¡Qué exactitud!
Ya, hagamos de cuenta que lo que ellos dicen, que es una falsedad, porque ese evento es un milagro. Dios abrió el mar para que Israel pase en seco. Y cuando el ejército de Faraón pasó, el mar volvió y todo el ejército de Faraón pereció. Digamos, pero digamos, no es real, digamos, estoy haciendo una suposición, que fuera cierto lo que dicen. Bueno, con 2 o 3 gotas de agua, Dios ahogó, eliminó de forma plena y total al ejército de Faraón, a los egipcios. Por donde se lo vea, es un milagro. Es que ellos quieren explicar lo que no se puede explicar de forma racional. Es por fe. Y no una fe tonta, no una fe en lo nada, no un salto en la oscuridad, como decía uno de los filósofos, Kierkegaard, sino nuestra fe está sustentada en la palabra de Dios, en las promesas de Dios, en las profecías de Dios, en lo que Dios es y en lo que hace. Nuestra fe no está fundamentada en el aire, en una mentira, en un sueño, no, en la palabra de Dios. Otros alegan que fue durante el tiempo de la sequía y que solo habrían unos 5 y 10 centímetros de agua, por lo cual cruzaron en seco. Se les olvidó el resto de la historia, que los egipcios se debieron de haber ahogado en esos 5 o 10 centímetros de agua. También es un milagro. Ni un bebé se va a ahogar en esa altura de agua, ¿no? O sea, el racionalista es tan necio, su mente está tan embotada, tan oscurecida, que no va a poder entender lo que es tan real, tan veraz. Sus alternativas, sus postulados son tan ridículos, tan absurdos, que realmente para poderlos tomar en cuenta hay que tener más fe que la fe que se tiene para creer que la Biblia, y es la Biblia real, y sus relatos son reales. La arqueología, supuestamente, como dijo Voltaire, la ciencia que iba a enterrar el cristianismo, iba a enterrar la Biblia, una y otra vez va verificando los relatos históricos, geográficos, culturales de la escritura y va manifestando su veracidad. Por ejemplo, a diferencia del libro del Mormón o la Biblia del Mormón, que todos sus relatos no tienen nada de histórico. Habla de personajes, habla de civilizaciones, habla de pueblos tan inexistentes que solamente estaban en la mente de su iniciador, de Smith. No hay nada que verifique. ¿Se dan cuenta? Pero lo que supuestamente la ciencia que hubiera destruido el cristianismo y enterrado la Biblia, va demostrando la veracidad de la Biblia. Y un elemento bien importante, Voltaire dijo que dentro de 100 años, después de su muerte, la Biblia sería totalmente enterrada y sería totalmente obsoleta. Después de 100 años de la muerte de Voltaire, se abrió una sociedad bíblica en su casa, en su hogar. La palabra dice el necio, no el sabio de este mundo, ¿no? El necio en su corazón, no hay Dios. Y Dios se ríe. Y Dios es irónico. Ejemplos también. La alimentación de los 5,000. Lo tenemos en Mateo 14, 13 al 21. Pueden abrir sus Biblias y ver el relato. ¿Ya? Ahora, el racionalista, ¿cómo interpreta esta sección? El racionalista resuelve el caso de la alimentación de los 5,000 con la generosidad del muchacho y de los discípulos. Proveyó un gran ejemplo para la multitud. ¿Qué implica? El muchacho sacó los peces, los panes, los discípulos igual rasgaron de donde pudieron, y al ver ese ejemplo de dadivosidad, de generosidad, toda la multitud sacó un poco de lo que tenía. No tenían, porque habían estado varios días escuchando al Señor. Estaban hambrientos y sedientos.
Es un milagro, ¿no? Dicha generosidad provocó en la multitud un espíritu bondadoso. Oh, semejante de manera que repartieron entre todos la comida de cada uno, o la comida que cada uno había traído consigo. En tal caso, el milagro se elimina por completo para los racionalistas. Lo que hubo fue un milagro moral en la generosidad espontánea de la muchedumbre. Otro elemento, cada uno dio todo lo que tuvo. Y yo no tenía mucho porque había estado muchos días. En esencia no tenían nada. Pero después que se repartió y comieron de forma abundante, ¿cuántos cestos recogieron de sobra? Es que el racionalista es tan necio, está tan cegado por el pecado. Jesús camina sobre el mar, Mateo 14:25. Con respecto a la ocasión cuando el Señor anduvo sobre las aguas del mar de Galilea, los racionalistas ofrecen una solución ingeniosa. Afirman que como los discípulos habían remado durante largas horas de la noche, en medio de la tempestad, no se dieron cuenta que se encontraban cerca de la orilla del mar. Jesús llegaba para ayudarles, pero caminando en la orilla del mar, sobre tierra. Por lo tanto, esta aparición del Señor les pareció milagrosa. Estamos hablando de pescadores profesionales, no estamos hablando de novatos. Eso nos podría ocurrir a nosotros que ni conocemos el mar y menos hemos navegado en él. Pero ellos, sería absurdo que no sepan cuándo llegan a la orilla o no lo hacen y cuándo están en alta mar. Ellos claramente se dan cuenta que están en alta mar. Y cuando ven al Señor caminando sobre el mar, aún hay espanto y piensan que es un fantasma. Hay terror, hay miedo. ¿Se dan cuenta? Es que el racionalista todo quiere simplemente interpretarlo, verificarlo por la razón. La razón no es un árbitro idóneo, porque está totalmente corrompido y afectado por el pecado. Tales intérpretes apoyan su interpretación señalando la preposición sobre, que en el original griego la preposición epi se puede traducir junto a. Es decir, Jesús no andaba sobre, sino junto al agua, sobre la tierra. Pero veamos los originales. ¿Está sobre o junto? No, es sobre. El contexto nos dice. ¿Ya? En el griego no hay dónde perderse. Dios ha dado la razón, medio por el cual puede discurrir y juzgar al hombre. Es esta razón inteligencia que distingue al hombre de los animales. Esta inteligencia debe ser iluminada por el Espíritu Santo y aplicada para el estudio de las Sagradas Escrituras. El hombre es un ser racional, pero cuando ha caído en pecado, aún su racionalidad, su mente, su sabiduría, su conocimiento ha sido afectado por el pecado. Cuando experimenta el nuevo nacimiento, todo esto es realmente revertido en el nuevo hombre. Su corazón, su mente, ya son y pueden entender lo espiritual. El hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, pues han de percibirse espiritualmente, dice Pablo, ¿no? En 1 Corintios. El hombre natural está muerto. Por eso, natural puede significar sárticos, carnal, natural, aún muerto, cadáver, porque está muerto espiritualmente. Está vivo físicamente, pero muerto espiritualmente. No puede percibir, está totalmente imposibilitado de hacerlo. Es totalmente insensible de poder experimentar lo espiritual. Primera de Pedro 3:15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Acá Pedro nos está hablando de la labor apologética, defender la fe. Santificamos a Dios en los corazones porque hemos nacido de nuevo, tenemos una mente y un corazón espiritual
y también tenemos que prepararnos para poder defender, no con soberbia, no por ganar discusiones, debates, no para que nuestro nombre sea exaltado o seamos reconocidos, sino con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que reclama la razón de nuestra esperanza, de nuestra fe. Y para eso tenemos que llenarnos de Biblia y tenemos que interpretar de forma correcta la Escritura. Tenemos al autor de la Escritura morando en nosotros, el Espíritu Santo. Y también para eso estamos aprendiendo ciencias como la hermenéutica, para poder realizar una labor adecuada y con la luz del Espíritu Santo realmente presentarnos ante Dios como obreros aprobados. Segundo método, el método literalista. Este método cree que solo se debe de entender un texto en su forma literal. Ahora, hay un elemento bien importante. Cuando nos acercamos a la escritura, y podríamos ir hiperliteralista, siempre tenemos que ir con esa idea que debo entender y debo traducir, interpretar lo que dice la escritura. Casa es casa, auto es auto, puerta es puerta. A no ser que la misma escritura me indique que esa sección no es literal, sino ya está entrando a lo que es la hermenéutica especial. Está usando figuras literarias, figuras de dicción. Eso lo vamos a ver, si Dios lo permite, ya la próxima clase presencial que tengamos. Los judíos tenían un profundo respeto por la palabra de Dios, creyendo que aún las letras eran sagradas. Los escribas, copistas, acostumbraban contar las letras, los vocablos, los puntos, acentos, etc., creyendo que la omisión de algunos de ellos era un gran pecado. Aun cuando llegaban al nombre primitivo y sagrado de Dios Yahvé, ellos se lavaban, hacían sus lavados ceremoniales 7 veces para estar puros y poder escribir. Este método me dice que siempre voy a interpretar de forma literal. Pero cuando, por ejemplo, vimos eso en las clases, Juan el Bautista ve al Señor Jesucristo y viéndolo lo señala y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué está hablando? ¿Jesús es un cordero o estaba con su pullu? Estaba utilizando ese lenguaje metafórico. Estaba haciendo una comparación a Jesús con el Cordero Pascual, con los sacrificios de Yom Kippur. Cuando dice en Apocalipsis que los ojos de Jesús son como fuego, cuando lo veamos a Cristo glorificado, van a estar 2 mecheros. Está hablando de sus atributos. Él es omnisciente, conoce todo. Su mirada puede escudriñar todo nuestro ser, nuestro corazón. Nos conoce por dentro y por fuera. Como dice el autor de Hebreos, ante él estamos desnudos. De nuevo, siempre tenemos que abrir y allegarnos a la escritura y leerlo de forma literal. Pero si el pasaje bíblico me dice que esa sección no es literal, ya debo entrar a lo que es la hermenéutica especial, a las reglas de las diferentes figuras, ¿no?, de dicción. Método alegórico místico. Este método considera que la Biblia fue escrita en forma de alegorías, símbolos. Una alegoría es una metáfora ampliada. Aquí, o sea que todo tiene su simbolismo. Cada elemento tiene su significado más profundo.
narraciones históricas, narraciones literales, no, tiene un significado mucho más profundo y no es correcto. Aquí consideran que no es el sentido evidente que da la importancia a las enseñanzas de la Biblia, sino el místico, escondido o espiritual. O sea, ellos dicen, cuando yo leo un pasaje literal, una sección narrativa, una sección histórica, lo que se entiende de forma literal no es la enseñanza fundamental, es una enseñanza superficial para los iniciados, inmaduros. Dentro de ese relato histórico, hay una verdad más profunda escondida. Eso es una falsedad. Y eso nos va a llevar a interpretar de una forma totalmente incorrecta. ¿Por qué? Hemos visto reglas de interpretación, ¿no ve? Reglas, normas de interpretación. El método alegórico no tiene ninguna regla. Es totalmente arbitraria. O sea, yo le puedo dar cualquier significado que se me parezca, que se me ocurra, aunque ellos van a decir que es el espíritu que está guiando. No, 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 no. Cuando Dios soberanamente determinó que su revelación fuera plasmada en lenguaje escrito, lo hizo en idiomas humanos e idiomas usados en ese tiempo de forma común por las personas sencillas. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y secciones de arameo. El Nuevo Testamento en griego koiné, el griego más sencillo, no de los filósofos, sino el griego de las masas, el griego popular, el griego que hablaba todo el imperio romano. ¿Con qué propósito? Con el propósito que el mensaje, la revelación especial, que es la palabra de Dios, llegue a toda persona y sea entendida. Pero si cada sección literal tiene un significado oscuro, oculto, no, pues, ya no es entendible, es inentendible, ya no es sencillo, es totalmente complejo y totalmente irreal. ¿Cuáles son las características del método alegórico? Los que usan este método consideran que toda la Biblia fue escrita como una serie de alegorías. Este método tuvo su origen entre los griegos, que trataban de explicar sus propios mitos y leyendas. Los creyentes de Alejandría, incapaces de explicar ciertas clases de dificultad de las escrituras, acudieron a este método para recomendar la fe cristiana a aquellos menospreciadores del cristianismo, surgidos entre los gentiles cultos. A ver, les voy a dar el contexto. Platón y los demás filósofos y la gente que seguía a estos filósofos se preguntaban del panteón griego. Cuando me refiero al panteón griego, me refiero a los dioses griegos, clásicos, tradicionales. Estos dioses, Eros, Afrodita, Baco, el dios de la guerra, etcétera, ¿ya? Son tan iguales a nosotros, tienen las mismas pasiones, tienen los mismos vicios, vemos sus acciones y no son mejor que de nosotros, aún son peores. ¿Cómo podemos seguir a estos dioses? Son dioses falsos que ellos hicieron, ¿verdad? Se inventaron. Y eso es la idolatría, ¿no? El hombre se crea dioses a su imagen y semejanza. Y como el hombre es un ser caído, se va a crear dioses caídos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos seguir y creer estos dioses? Ah, no, es que lo que relatan de estos dioses no es real, hay un significado más oculto, más profundo. Entonces, ese significado lo encontramos con la alegoría. O sea que a cada término literal yo le doy un significado mucho más profundo, totalmente contrario a lo que dice. Y es así como surgió. En la
con los judíos fue Filón. Este judío helenista quiso conciliar, quiso asociar la filosofía griega con el Pentateuco, con los escritos de Moisés. Pero hablando literalmente son totalmente opuestos. ¿Cómo logró asociarlos? Mediante la alegoría, haciendo que dijera lo que no dice, dándole supuestamente un significado oculto, profundo. Así para demostrar que los escritos de Moisés tienen una sabiduría superior a los filósofos, y lo tienen, ¿no? Pero no de esa forma arbitraria y forzada que lo hizo este hombre. Entre los cristianos fue Orígenes, que igual para llegar a los griegos, a los filósofos, alegorizó los relatos de la escritura para darle supuestamente un sentido mucho más profundo, mucho más rico, mucho más complejo, mucho más totalmente falso, en esencia. A pesar de que tuvo sus opositores en Antioquía el método de interpretación era el literal histórico. El método ha influenciado toda la historia de interpretación hasta la fecha, pero floreciendo especialmente en la Edad Media. La Iglesia Católica Romana se apega a muchas doctrinas que fueron originadas en este método, pero también muchas interpretaciones evangélicas dependen de este mismo método. Toda la falacia y total doctrina falsa de la Iglesia Católica, la única forma de respaldarla, porque no tiene un sustento bíblico, es mediante los libros deuterocanónicos o apócrifos del segundo canon, pero que no son inspirados por Dios, sino por simples hombres, y utilizando la alegoría en las secciones de la Escritura, para que puedan conciliar con sus doctrinas totalmente antibíblicas. El método alegórico, por ejemplo, de nuevo les recalco, puede hacer decir lo que uno quiera. Depende de lo que yo quiera y le voy a hacer decir, dándole supuestamente un significado profundo. Es totalmente falso. Y lastimosamente en gran parte de las iglesias y los pastores, no voy a decir pastores, no sé, más famosos que muchos siguen y admiran y que guían a multitudes, son los que emplean este método tan, pero tan antibíblico. Además, este método ignora y niega el valor histórico de los eventos bíblicos, porque le da un sentido más profundo, ¿no? Según este método, el sentido literal e histórico de la escritura se pasa por alto, completamente, y cada palabra y evento se convierte en alegoría de alguna clase, bien para escapar de las dificultades teológicas o para defender ciertos puntos religiosos propios. Que hay un elemento bien importante. La doctrina bíblica no la voy a determinar yo. La doctrina bíblica la tiene que determinar la escritura. Pero si yo determino la doctrina bíblica, la Biblia no va a respaldar esa doctrina que yo he determinado. Entonces voy a tener que alegorizar la escritura, la Biblia, darle un significado totalmente diferente para que pueda respaldar esa doctrina que yo he establecido. Ejemplos. Filón, 20 a.C., 54 después de Cristo. Filón era un filósofo judío de la diáspora griega. Como hace notar Bernard Ramm, Filón no pensaba en el sentido literal fuese inútil, pero este representaba un nivel de inmadurez, los iniciados, los recién convertidos, los niños, decía, ¿no? En la comprensión. El significado literal era el cuerpo de la escritura, mientras que el alegórico era su alma. Por consiguiente, el literal era para los inmaduros y el alegórico para los juiciosos, para los sabios, para los entendidos, para los maduros. Nada más alejado de la verdad. Como muestra el comentario bíblico de Filón, transcribimos el siguiente extracto relativo a los ríos de Edén. Génesis 2:10 al 14. En Génesis 2:10 al 14 simplemente hay un relato geográfico del Edén. Lo vamos a leer y luego vamos a ver lo que dijo Filón y cómo le dio un sentido totalmente opuesto, totalmente contrario, totalmente diferente a ese relato
literal. Génesis 2, 10 al 14. Y salía de Edén un río, para regar el huerto. Y de allí se repartía en 4 brazos, 4 ríos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodeaba toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gijón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hiddekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Es una descripción geográfica del Edén, nada más. Pero ¿qué hace el que alegoriza, el que sigue el método alegórico? Le da un sentido totalmente contrario, opuesto y totalmente falso. Con esas palabras, Moisés se propone bosquejar las virtudes particulares. No, aquí no está hablando de virtudes, está hablando de una descripción geográfica, está hablando de 4 ríos, 4 brazos de un río, ya. No está hablando de virtudes. Estas también son 4: prudencia, templanza, valor y justicia. ¿Dónde está eso en el relato? No hay. Es la mente fértil de Filón. Ahora bien, el río principal del cual salen los 4 es la virtud genérica, a la que ya hemos dado el nombre de bondad. La virtud genérica tiene su origen en el Edén, que es la sabiduría de Dios, y se regocija, exulta y triunfa deleitándose y sintiéndose honrada exclusivamente en su Padre Dios. Y las 4 virtudes particulares son ramas de la virtud genérica, que a semejanza de un río riega todas las buenas acciones de cada uno con un abundante caudal de beneficios. Nada que ver. Le está dando un significado totalmente opuesto, contrario y falso. No tiene ninguna regla que norme su interpretación. Es simplemente su mente fértil, pagana y caída. Es totalmente incorrecta esta forma de interpretar. Algún día, si Dios lo permite, esperemos, hermano Henry, que pueda darles homilética. Y ahí vamos a enseñarles a no predicar sobre matar a tus gigantes, ¿ya? Haciendo alusión a David y Goliat, sino a predicar siguiendo ese relato histórico tal cual y no alegorizar. Aquellos que, por ejemplo, dicen el gigante o el Goliat de la duda, de la desesperación, de la tristeza, de la falta de fe, de la mundanalidad, están alegorizando, están empleando una forma totalmente impropia de predicar. Le están dando un sentido que simplemente viene de ellos, que no tienen normas, reglas, que no dice la escritura. No están haciendo exégesis, no están sacando e interpretando el mensaje, están metiendo lo que ellos piensan, y es totalmente arbitrario, totalmente corrompido, totalmente antibíblico, totalmente falso y totalmente demoníaco. Así de simple. Agustín de Hipona. Juan Calvino fundamenta gran parte de su obra en Agustín de Hipona, pero este hombre, que también tenía aspectos positivos, también tenía sus desvíos, pues, y sus desvaríos. Conocido también como San Agustín, fue un escritor, teólogo y filósofo cristiano. Agustín alegorizó la parábola del samaritano, Lucas 10, 30 al 37. Un poquito me voy a extender, por favor, ahorita vamos a terminar. Un hombre dice, simplemente abran su Biblia en Lucas 10, 30 al 37. Es la parábola del buen samaritano. Pero ¿qué sentido le da Agustín? Totalmente contrario, totalmente opuesto, totalmente falso. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Adán dice que es ese hombre. ¿Dónde está eso en el relato del Señor Jesucristo? ¿Dónde está? Le está dando un significado a todo. Eso es alegorizar a una parábola. ¿Qué es una parábola? Es la ilustración de una y sola una verdad espiritual mediante la comparación o el uso de una historia terrenal. Una verdad. Acá está dando significado a todo. El hombre que desciende es Adán. Jerusalén, la ciudad de paz celestial de la cual cayó Adán. Jericó, la luna, y por eso significa la mortalidad de Adán. Ladrones,
El diablo y sus ángeles le despojaron de su inmortalidad cuando atacaron al hombre, ¿no?, que estaba yendo, hiriéndole, dejándole medio muerto. Como hombre vive, pero murió espiritualmente, por eso está medio muerto. El sacerdote y el levita, el sacerdocio y ministerio del Antiguo Testamento. Nada que ver. El samaritano se dice que significa guardián, por lo tanto implica que se refiere a Cristo mismo. Vendó sus heridas, significa que vendó las limitaciones impuestas por el pecado. Aceite, el consuelo de la buena esperanza. Vino, una exhortación a caminar con espíritu ferviente. Cabalgadura, la carne de Cristo encarnado. El ser colocado sobre la cabalgadura es la fe en la encarnación de Cristo. Mesón, la iglesia. Otro día después de la resurrección del Señor. 2 denarios, promesa para esta vida y para la venidera. Mesonero, el apóstol Pablo. Nada que ver. A cada elemento de la parábola le ha dado un significado, pero ese significado no sale de la Biblia, sale de su mente. No ha utilizado ninguna regla, principio hermenéutico para realizar esa interpretación y dar ese significado totalmente antibíblico, totalmente contrario. Este método realmente es total y totalmente antibíblico. Eso, Daniel 6, les voy a mandar las diapositivas, ¿ya? Este método tuvo su origen en Grecia, donde los creyentes acudían a este método para interpretar cada pasaje difícil con cierta facilidad, pero incorrecto. En la iglesia igual se utilizó este método para poder interpretar pasajes complejos o que tenían difícil interpretación y no utilizaban las reglas de hermenéutica. La Biblia se interpreta a sí misma. Lo que está oscuro o es complejo en una sección, en otra sección o secciones es mucho más llano, nos da mucho más luz y es mucho más sencillo de interpretar. ¿Se dan cuenta? Viola todas las reglas. Cada palabra tiene que ser interpretada en su uso común. Puerta es puerta, río es río, mesón es mesón, samaritano es samaritano. No tenemos que darle un sentido espiritual profundo, nos estamos extraviando. Toda palabra debe ser interpretada en el conjunto de la frase, en el conjunto de palabras que les rodean. De nuevo, una parábola es la ilustración de una verdad espiritual mediante una historia terrenal. Y a esa historia terrenal no debo darle significado a cada elemento de la historia. Eso vamos a ver cuando veamos hermenéutica especial, las diferentes figuras de dicción o figuras literarias. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta, hermanos. Las diapositivas de esta clase, de la siguiente, les voy a enviar mañana en el transcurso del día. Por favor, ya pasó al grupo el hermano Henry la separata de la materia del seminario de hermenéutica para que la puedan imprimir o pidan que se le imprima en el seminario. De ahí yo voy a ir igual revisando las tareas. Cada sección tiene secciones bien sencillas para complementar. Ahora, evidentemente hay alguna sección que no hemos avanzado. ¿Por qué? Porque yo no comencé la clase desde el principio. Así que obvié alguna sección, pero esas secciones son bien sencillas. El mismo texto les va a ayudar. Simplemente habla de cuáles son los requisitos, por ejemplo, de un intérprete bíblico, de un exégeta. Son cosas muy sencillas. Después, todo lo que hemos ido viendo están en las separatas, ¿ya? Y lo que vamos a ver. Así que hasta donde estamos avanzando, por favor, vayan llenándome, ¿ya? Vayan llenándome de la separata de hermenéutica del seminario. Cualquier duda que tengan, me dicen el viernes, por favor. Vamos a terminar orando y nos vemos el viernes. Señor Dios nuestro, Padre bendito, gracias, mi Señor. Gracias porque tú nos muestras
mediante esta ciencia, arte que es la hermenéutica, de los métodos totalmente incorrectos de interpretar tu palabra. Que tengamos la luz de no caer en estos caminos totalmente equivocados, errados, sino que realmente podamos interpretar de forma correcta, acomodando lo espiritualmente, Señor. Que estemos dispuestos a realizar esa labor ardua, esa labor realmente sacrificada y esforzada como obreros aprobados, de interpretar de forma correcta cada sección de tu palabra. Tú eres el autor y no podemos torcer tu palabra mínimamente. Gracias, mi Señor. Te entrego a mis hermanos, mis hermanas, que tu mano poderosa los sustente, fortalécelos, levántalos, bendícelos. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo estén en sus vidas, cuídalos y protégelos. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Hermanos, hasta el viernes. El viernes vamos a concluir con esta sección de los métodos de interpretación. Y la próxima clase virtual, sábado no va a ser porque he pedido permiso, que tengamos presencial, perdón, la próxima clase presencial. Ahí voy a dar lo que es la hermenéutica especial y las diferentes figuras. ¿Ya? Que Dios los bendiga hasta el viernes, hermanos. Bendiciones.